Bueno, para un mantenimiento que se debe llevar a cabo en las vías venosas periféricas para evitar una complicación o permitir más bien el correcto funcionamiento del sistema que vamos a aplicar, pues es cambiar las gasas cada 48-72 horas, siempre y cuando las gasas estén húmedas o sucias. Apuntar el día en el que se hizo, pues para llevar un control del tratamiento. Observar si hay algún tipo de signo, ya sea una infección, una flebitis, que pues una flebitis es una inflamación de las venas, que más que nada todo el mundo lo conoce como se me ponchó la vena o me la poncharon la vena. Un eritema, que es un enrojecimiento de la piel por un aumento de la sangre en los capilares. Pus o algún olor. Si se presenta algún olor, es muy probable que haya alguna infección. Siempre que vamos a cambiar el apósito, pues es desinfectarlo con yodo. Se dice que se debe de cambiar de vía cada 7 días aproximadamente. Que no se pase de los 7 días no es recomendable. Una de las complicaciones que se puede llevar a cabo, pues es una tromboflebitis, viene siendo pues una inflamación de las venas, pero pues ya con un coágulo, una infección y una estenosis, que pues la estenosis es una estrechez o un estrechamiento de un orificio o un conducto. Se dice que tenemos que tener cuidado lo que viene siendo al atravesar la vena. Se puede controlar la situación retirando al trocar de la cánula lentamente y sacándola de la cánula hasta que vuelva a aparecer la sangre en lo que viene siendo en el émbolo. Entonces volver a hacerla avanzando suavemente y esta vez pues en buena dirección a donde vamos a punzar. Otra de las complicaciones que se puede llevar a cabo pues es lo que viene siendo una ulceración, una extravasación, y en gran medida depende de la correcta elección que se lleva en un acceso y el catéter, o lo que viene siendo una osmolaridad de pH y fármacos. Después entramos a lo que es ahora a las vías venosas centrales, que los principales tipos son lo que es la subclavia, la yugular y la femoral. Bueno, una de las indicaciones que se debe llevar a cabo en pues es una infusión rápida de fluidos, que se dice que cuando la vía venosa periférica no es suficiente. Después está lo que es la necesidad de infusión de fármacos flebotóxicos. Después lo que es la necesidad de infusión de vasoactivos, solutos de hiperosmolares, una monitorización de la presión venosa central, una excepción frecuente de las muestras sanguíneas, una ausencia de red periférica accesible, o sea, hace que un shock o una trombosis o alguna obesidad, un acceso a técnicas radiológicas dirigidas tanto al diagnóstico como es la terapéutica, un recambio sanguíneo, que es lo que viene siendo una hemofiltración, una extraginotransfusión y una hemodiálisis. Una de las contraindicaciones de pues es que se trata de una técnica que no exenta de riesgos, algunos muy graves, por lo que habrá que sospechar pues que siempre el balance pues es riesgo-beneficio a la hora de indicarla. Técnicas de colocación. Bueno, principios generales. Bueno, lo primero que nada es el extremo del catéter. Se sitúa en la vena cava superior o inferior, justo antes de la entrada a la aurícula derecha. De ahí la importancia de ir monitoreando lo que viene siendo con un electrocardiograma durante esta técnica, pues para estar viendo lo que viene siendo que el corazón esté bombeando correctamente. El acceso vascular, que se practica mediante la técnica de Seldinger, que es la percutánea. Un lugar de incisión del catéter, que es variable, ya sea lo que había dicho, yugular, interna, subclavia femoral o las vías centrales desde la periférica, la vena basílica y la cefálica. La técnica de Seldinger es la más usada, que se basa en localizar el vaso deseado percutáneamente
con una aguja montada en una jeringa con suero, aspirando hasta obtener la sangre. Después es introducir la guía metálica a través de la aguja por su extremo más flexible, que es el extremo curvo si lo tiene la guía en cuestión, avanzando de 1/4 hasta 1/3 de su longitud. Después se retira la aguja sujetando pues la guía. Después se va a insertar lo que viene siendo el catéter a través de la guía, asegurándose de que la misma aparece por el extremo distal del catéter antes de introducirlo en el vaso, hasta la posición que nosotros vamos a desear. Dice que en ocasiones habrá que ampliar la hoja con un bisturí, o sea, hace que vamos a hacer lo que viene siendo una incisión en la piel. ¿Para qué? Pues para que ésta nos puede permitir la progresión del catéter a través de la misma. Dice que suele ser habitual recurrir a un dilatador para que el catéter progrese pues adecuadamente. Una de sus complicaciones que podemos, que son frecuentes en pues es lo que viene siendo unas ligadas de punción neumotórax, que es lo que es una punción arterial, una punción del conducto torácico. Se dice que también debemos de recordar que cuando más luces tenga la vía, mayor riesgo pues va a ser de infección, que se cause alguna infección en También un aumento el riesgo de pues que se puede ocasionar alguna trombosis o una estenosis, que estos son los más largos y pues los más gruesos. Dice que las ligadas de punción, pues es lo que había dicho, una punción arterial, una punción del conducto torácico, una embolia gaseosa, unas lesiones nerviosas. Unas ligadas con el catéter, pues es una perforación pleural, una perforación mediastínica. Otras que se pueden ocasionar, pues es una rotura del catéter o una flebitis, pero no infecciosa. Después está una técnica que es muy usada, la técnica de Swan-Ganz, que aquí les puse una imagen. Que se trata de un catéter introducido pues generalmente desde el lado derecho del cuello hasta el lado derecho del corazón, enclavando en la arteria pulmonar. ¿Para qué? Pues para obtener la información diagnóstica sobre este órgano y para brindar pues una buena evolución continua de las funciones pues cardíacas en pacientes pues críticos. Se debe de ir monitoreando lo que es la presión en la arteria pulmonar, que se puede utilizar para medir en forma indirecta el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Siempre serán necesarios también rayos X y un electrocardiograma, pues para confirmar que el catéter está bien emblasado y que durante este proceso no se produzca ninguna arritmia o un fallo de la función cardíaca, que esto es muy importante, o sea, nunca olvidar que debemos de tener cada que hagamos esta técnica de colocación, pues tener lo que es rayos X o un electrocardiograma para ir monitoreando en el momento que nosotros hagamos la colocación. Después está lo que son las vías arteriales, que estas pues son las más usadas. Está funcionalmente en 3 situaciones, que es lo que es la inestabilidad hemodinámica, las muestras arteriales para evitar molestias al paciente y necesidad de infusión intraarterial. Bueno, las primeras 2, que es lo que es la inestabilidad hemodinámica y las muestras arteriales, son las más comunes. La tercera pues queda en situaciones pues más especiales durante angiografías o determinados procedimientos quirúrgicos. La práctica de una gasometría, bueno, pues para poder canalizar una vía arterial, primero debemos de asegurar la arteria que vamos a canalizar, que sea la adecuada. ¿Para qué? Para que nosotros en el momento que hagamos la canalización
no provocar lo que viene siendo una flebitis, que es una inflamación de la vena, o hasta provocar una ruptura del vaso, que es cuando te ponchan las venas. Los criterios de selección de la arteria que vamos a puncionar son, pues obviamente tiene que ser suficiente el diámetro para que el catéter produzca una oclusión. Tiene que ser adecuada la circulación colateral, de fácil acceso y confortable para el paciente, o sea, sin no lastimar al paciente que lo vamos a estar haciendo. No debe existir pues una infección ni alteraciones cutáneas en la zona elegida. Después vamos a coger el catéter y una jeringa para localizar la arteria que deseamos canalizar y punzar con un ángulo casi recto para que entre correctamente. Cuando llegamos a la arteria, la presión arterial hace que entre sangre pues en la jeringa, entonces vamos a retirar el trocar e introducimos el catéter en la arteria. Bueno, lo que debemos de tener en cuenta en las vías arteriales, en la canalización de estas, pues donde vamos a puncionar y no poder, más bien, no poncharlas. En lo que viene siendo en las vías intramusculares, que estas son menos utilizadas en la práctica habitual, a diferencia de las vías, de las vías arteriales que son las más utilizadas. Bueno, la diferencia de esta es que tienen la ventaja de que son más factibles de practicar, pero lo malo de esto es que no permiten dejar un catéter puesto ni tampoco infusiones continuas, a diferencia de las arteriales. Se dice que el instrumental pues basta con una aguja instrumental de color verde y una jeringa. A estas alturas pues no hace falta que obviamente se tiene que utilizar lo que es guantes y desinfectante. Lugar de punción, pues el más habitual es el deltoides o en el glúteo. Ambos son lugares pues de buen perfil y de seguridad y permiten alternar el acceso si se hace preciso en el ciclo continuo. Se dice que como si no se pueden hacer en alguno de estas dos, hay una tercera opción que nos queda el vasto externo pues de la pierna. En el caso del glúteo, pues puede dividir dicha zona entre 4 cuadrantes y realizar la posición lo que viene siendo en el superior externo. También se puede colocar con nuestra mano no dominante, o sea, que si escribimos con la derecha, pues va a ser con la izquierda, y si escribimos con la izquierda, pues va a ser la dominante, la no dominante, la izquierda, dejando el máximo espacio posible entre los dedos 2 y 3, colocados encima de la espina ilíaca enterosuperior del cuarto dedo y la palma abrazando al tocante mayor. En este caso, el campo libre dejado entre estos dos dedos coincide con el cuadrante superior externo, que es el que menos riesgo tiene de afectar al nervio glúteo superior y de modo especial a la arteria glútea superior. Se dice que existe el riesgo de dañar alguna rama del nervio glúteo superior que inerva pues, al músculo tensor de la fascia lata. Se dice que el nervio ciático realmente queda muy posterior y profundo con este acceso, pero aún así pues tenemos que tener cuidado al momento de realizar esta punción de no dañar al nervio. Una vez que se eligió el sitio de punción, vamos a poder realizar ahora sí lo que es la punción. Lo primero que vamos a hacer, pues obviamente también vamos a desinfectar la zona, a pinchar. Después se suelen dar unos golpecitos pues para palpar la zona donde vamos a punzar. Entonces se punciona de forma perpendicular a la piel. La punción debe ser rápida para disminuir el dolor porque es más fuerte. También pues decirle al paciente que va a sentir un pequeño dolor para que esté preparado. Y
por último vamos a retirar la aguja y darle pequeños pues masajes en la zona. Debemos de recordar que al momento que nosotros realicemos una punción, siempre debemos de ser muy precavidos con los objetos punzacortantes. O sea, hace que al momento que nosotros lo utilicemos, desecharlos donde es correctamente. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar un accidente en las personas que están ahí donde vamos a hacer nosotros nuestro trabajo, y así pues no pinchar a otros compañeros. Entonces pues la mejor forma de reducir este riesgo es utilizar un pincho pues desechable.